Ok, buenas noches mis hermanos. Entonces vamos a estudiar en esta noche el primer libro de Reyes, el capítulo 14, donde vamos a ver aquí que nos narra acerca de la muerte del hijo de Jeroboam, el rey de Israel. Es una desastrosa situación, pero viene la continuación de lo que estaban viviendo ellos en ese tiempo de pura idolatría en ese reino, porque hubo una creciente corrupción en Judá bajo el rey Roboam. Recuerden que Israel se dividió en dos terrenos y se declararon los que eran los reyes del norte y los reyes del sur. Y Roboam era quien dirigía la parte sur y Jeroboam era quien era el rey de la parte norte. En este capítulo se detalla el juicio de Dios contra la casa de Jeroboam por sus pecados. Y vamos a ver por qué este capítulo nos habla al principio de todo lo que fue la profecía que dio el profeta Ahías en contra de Jeroboam y de toda su casa por causa de todo el pecado que él había permitido y toda la corrupción moral que existía en Judá y el robo de los tesoros divinos por parte del rey de Egipto. Todo esto se resalta en la importancia de la fidelidad a Dios, ya que en aquellos que abandonaron todas seguir los mandatos del Señor, vienen a enfrentar todas las consecuencias negativas que les atrajo el pecado. Entonces, este capítulo nos habla acerca de eso. Como contexto, pues encontramos que el reino había sido dividido. Entonces tenemos a Israel gobernando por el rey Jeroboam y a Judá por el rey Roboam. Y el tema central de este capítulo es la idolatría y la desobediencia. Entonces vamos a ver que en este capítulo encontramos lo que es el fin de Jeroboam y de su hijo como consecuencia de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros versículos encontramos de que el hijo de Jeroboam, que se llama Abías, cayó enfermo. La Biblia no nos dice de qué él se enfermó, pero parece ser que era una enfermedad grave que lo tenía en la cama y el muchacho era cerca como decir como un adolescente. Yo diría que entre unos 12 años, más o menos por la descripción que da, que era un joven, y no, en unos dice que era joven, otra que era como un niño. Entonces, más o menos eso. Ahora, miramos de que después de que Jeroboam hiciera pecar a Israel con sus ídolos, es cuando viene su hijo y se enferma. Y mis hermanos, esto es algo que Dios hablaba mucho a mi corazón acerca de este capítulo porque a veces cometemos errores y no pensamos que esos errores pueden acarrear consecuencias sobre nuestros hijos. Y eso es lo más doloroso, porque a veces uno no piensa en eso. Uno piensa que el error uno lo comete o uno se puede arrepentir y pedir perdón y borrón y cuenta nueva, pero no, los pecados traen consecuencias y muchas de esas consecuencias acarrean a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Entonces, en aquel tiempo, dice Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. ¿Qué hace Jeroboam para tratar de saber qué iba a pasar con su hijo? Él quiere conocer el futuro. Él no va a buscar de Dios y él no va a buscar al profeta para que ore por su hijo para que sea sano. No, él quiere saber qué va a pasar con el muchacho, si se va a recuperar de esa enfermedad o no. Y lo que hace es que le dice a la esposa que vaya y se disfrace y consulte al profeta Ahías para que le diga qué le va a pasar al muchacho. Y entonces le dice, ve disfrazada para que no se dé cuenta quién eres. El profeta ya estaba avanzado en edad, entonces él estaba ciego. Entonces no, supuestamente pues no iba a poder reconocer a la esposa de Jeroboam. Y entonces esta se disfraza
Y Jeroboam la instruyó y le dijo, disfrázate para ir al profeta Ahías y para que preguntes por la salud del hijo, esperando que el profeta no la fuera a reconocer. Pero ¿qué pasa? Él le dice que le lleve 10 panes, tortas, una vasija de miel, que le lleve presentes, como solían hacer. Pero eso es como una consulta a un adivino. Eso es como querer simplemente conocer el futuro. Ahí se ve que ni siquiera por la enfermedad de su hijo, Jeroboam quiso doblegar su orgullo o su corazón ante Dios y buscarle y pedirle a Dios que le sanara a su hijo o buscar al profeta para que viniera a orar por él. No, él simplemente quería saber qué iba a pasar con él, como quien consulta a un adivino o un brujo. Entonces, ¿qué pasa? Dios le muestra al profeta Ahías que la mujer iba a ir, que era la mujer de Jeroboam y que iba a ir disfrazada y le dijo exactamente qué palabras debería contestarle. Y entonces ahí es donde viene la profecía de Ahías, porque a pesar del disfraz de la mujer, Ahías, que ya era ciego, él supo quién era ella y le reveló a ella que ella sabía. Entonces, Jeroboam consulta al profeta Ahías por su hijo enfermo. ¿Qué pasa? Ahí viene la profecía. Y en esa profecía viene un juicio y la muerte de su hijo, que lo profetiza el Abías. Y Roboán permite idolatría en Judá y Egipto invade a Jerusalén. Esto es lo que pasa en los siguientes versículos. Entonces, cuando la esposa de Jeroboam va a consultarle al profeta, ella llega disfrazada y ella entra sin presentarse, sin decir quién era, pero inmediatamente el profeta la reconoce porque Dios ya se lo había revelado. Entonces, él le dice que por qué venía así oculta. Él ya era ciego, pero la reconoció, le reveló, Dios le reveló quién era ella. Entonces empieza el profeta a declararle las palabras que Dios le había dicho y le reveló que venía una dura sentencia de Dios y que el hijo iba a morir y que el resto de la casa de Jeroboam también sería eliminada por causa de sus pecados. Y ahí lo vemos desde el versículo 8 lo que, lo que le dice el profeta. Dice, más Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte. Dios se lo reveló, Dios se lo mostró. Y cuando Ahías oyó que alguien simplemente entró por la puerta, ya sabía que era ella. Entonces él viene y le dice, ve y dile a Jeroboam. Lo encontramos en el versículo 7, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Él le recuerda, mire, Dios es el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Jeroboam había permitido completamente llenar de ídolos al pueblo. Entonces, el profeta comienza diciéndole, mire, el Dios de Israel manda esta profecía. Dice, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, porque este profeta fue quien le dio el nombramiento prácticamente al rey Jeroboam. A través de él fue que Dios le habló y le dijo que iba a ser el rey de Israel y le dice, por cuanto yo te levanté de medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has hecho como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Aquí quiero resaltar algo bien importante. Dios le muestra al profeta para que le comunique a Jeroboam de que él ha hecho muy mal delante de sus ojos y le hace una comparación con el rey David. ¿Qué pasa? Todos conocemos lo que pasó con el rey David. El rey David cometió errores, cometió pecados, pero el rey David nunca se alejó del Señor, nunca buscó otros dioses, nunca consultó otros dioses y siempre reconoció su pecado, se arrepentía, pedía perdón y
proseguía en el camino del Señor. Por eso el Señor ni siquiera le tiene en cuenta sus pecados y dice que como él anduvo con todo su corazón haciendo, perdón, solamente lo recto, disculpe, delante de mis ojos. Y entonces le dice, le pone ese ejemplo y le dice, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos. Ahí empieza a declararle sus pecados y toda la maldad que hizo Jeroboam. Entonces, le está hablando el profeta a la esposa para que le lleve este mensaje a él. Y le dice, te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí y echarte tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam y todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, así como se barre el estiércol. Qué palabra tan dura, mis hermanos. Imagínense ese fin que le estaba proclamando al rey que estaba en ese momento. Fue una profecía bien dura y por consecuencia de qué? De la idolatría. Porque Dios le recordó a Jeroboam sus actos de idolatría y que los caminos que no seguían sus mandamientos y que llevaron a la destrucción y al despojo del reino. Entonces, eso fue una situación bien triste, porque imagínense, él dice que toda la casa de Jeroboam va a morir y todos sus siervos. Y dice que los que murieran en la ciudad los iban a comer los perros y los que murieran en el campo se los iban a comer las aves. Y dice, porque así ha dicho Jehová, y tú levántate y vete a tu casa y le dice a ella, no, váyase a la casa y tan pronto usted llegue a la casa, el niño va a morir. Yo creo que esa mujer, ustedes pónganse en el lugar de ella como mamá, que le digan, ya, váyase a su casa y tan pronto usted llegue allá, su hijo va a morir. Yo creo que ella ni siquiera quería llegar a la casa. Yo creo que ella lo pensó. Más de una decía, no, y si no llego, entonces, pero era la palabra del Señor que allá había sido profetizada y le estaba diciendo y les estaba declarando porque simplemente estaba castigando ese pecado de idolatría. Dice, porque por cuanto se ha hallado en él, dice que aún el hijo de Jeroboam se había hallado cosa buena delante de él, delante del Señor. Él era un joven que realmente agradaba a Dios, pero por las consecuencias del pecado de su padre, Jehová simplemente dijo, también lo voy a, a desechar. Y después él le dijo, y voy a levantar otro rey sobre Israel, que va a destruir la casa de Jeroboam y va a empezar a reinar. Entonces, vemos ahí también, al mismo tiempo, algo muy importante que pasaba con la situación de Judá. Tenemos como unas observaciones claves y es que Dios juzga la idolatría, pero Él siempre llama al arrepentimiento. Mire, hermanos, nosotros podemos cometer muchos errores y realmente nosotros le fallamos mucho a Dios y nosotros cometemos fallas a diario con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, pero Dios siempre nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Ayer veíamos una clase muy interesante con el maestro Jorge, donde decía que de nosotros es la decisión. Realmente Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que ¿saben qué significa un verdadero arrepentimiento? Es tener un realmente cambio de actitud, es dar una vuelta completamente. Es si yo me arrepiento de un pecado y yo pido perdón por ese pecado, yo no debo volver a cometer ese pecado. Ahí es donde se ve que haya un verdadero arrepentimiento. Si yo vuelvo y reincido en el mismo pecado, en mi corazón no hubo un verdadero arrepentimiento. Simplemente hubo una tristeza o algo, pero no un verdadero arrepentimiento. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora,
Otra observación clave que tenemos es el liderazgo que afecta a toda una nación. Jeroboam comenzó a levantar ídolos y eso afectó toda su nación. Y vemos hoy en día, lo podemos ver en los presidentes que tenemos de nuestros países. El pecado de ellos, la corrupción de ellos afecta a todos nuestros países. Porque hay un mal gobierno, el país es afectado. ¿Cuántos países estamos viendo que son afectados por malos gobiernos? Y realmente esas son las consecuencias de un mal liderazgo. Ahora, Dios es fiel a su pacto y eso es algo que debemos siempre tenerlo en cuenta. Miremos entonces los versículos siguientes. Entonces se continuaba con la profecía de Ahías, y entonces continúa diciendo que él iba a entregar a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Mire la importancia, no solo pecó él, hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y se vino a Tirsa. Y entrando por el umbral de la casa, el niño murió. Ahí se empiezan a cumplir las profecías que le acaba de dar el profeta Ahías. Tan pronto ella pisó la entrada a la ciudad, el niño murió. Y de ahí en adelante empezaron todas las cosas. Pero al niño sí lo enterraron, lo lloraron, porque era un niño que realmente agradaba al Señor. Pero las consecuencias de los pecados, del pecado de su padre lo afectó. Ahora, los demás hechos de Roboam dice que, bueno, están escritos en los libros de las crónicas. Luego, empezamos en la segunda parte, lo que es el reinado de Roboam. Vamos a mirar entonces la situación que pasaba en Judá. Esta es los que estaban en el reinado del sur. Roboam era un hijo de Salomón y él estaba reinando en Judá. Era de 40 años cuando comenzó a reinar y su reinado duró 17 años. Pero vamos a encontrar que también hubo maldad en Roboam. Ese capítulo nos describe también la creciente de una inmoralidad en Judá bajo el reinado de Roboam, que era el hijo de Salomón. Y sabemos que todo viene por consecuencia también de esos hijos de Salomón, que él tuvo muchas concubinas, tuvo muchas mujeres, y uno de estos fue uno de esos hijos que tampoco hizo las cosas agradables delante del Señor. ¿Qué pasó con Roboam? Tuvo idolatría y abominaciones. Entonces, Judá edificó lugares altos, hizo ídolos y también se practicó la idolatría y las abominaciones, lo que generó la ira de Jehová. Entonces dice ahí que en el versículo 21 que él era hijo de Naama. Naama era una amonita. Entonces, quiere decir que era una de las tantas mujeres que escogió Salomón. Y Judá hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todos los que sus padres que habían hecho sus pecados que cometieron. Porque también edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, todo el collado alto, en todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. Recuerde que estuvimos estudiando en capítulos pasados que los sodomitas eran aquellos que practicaban el sexo deliberadamente, y esta palabra viene de los de Sodoma. Entonces, quiere decir las prácticas y abominaciones a Jehová. Ahora, en el quinto año del rey de Roboán, dice que subió Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Hubo un saqueo, hubo un robo de los tesoros. El rey de Egipto, Sisac, saqueó los tesoros de la casa de Jehová. Imagínense, o sea, existía tanta maldad, tan poco temor al Señor,
que se robaban las cosas del mismo templo. Entonces, allí venimos a ver que en lugar de ellos, lo que hizo el rey Roboán, que él había hecho escudos de bronce y se los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Hay una importancia de la fidelidad de Dios, porque este capítulo nos enseña que la prosperidad está ligada a la fidelidad a Dios y que la soberbia y la idolatría conducen a la destrucción. Entonces, vemos que hay algo de responsabilidad del liderazgo. ¿Por qué? Porque los reyes y los líderes eran los responsables, no solamente de las acciones, sino también de la influencia que ellos podían ejercer sobre el pueblo. Entonces, vamos a mirar aquí algunas aplicaciones prácticas. Para Dios nada es oculto y la palabra lo dice. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Sabemos de que a veces, muchas veces pensamos que hacemos cosas y que Dios no se va a dar cuenta, que Dios lo va a pasar por alto, que de pronto son pecados pequeños o que no. Para Dios no hay nada oculto, hermanos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, pero Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, así como se la dio a ellos. Dios les dio la oportunidad de que ellos se arrepintieran, de que ellos. ¿Ustedes creen que no era como una señal de que enfermara el hijo de Jeroboam como para ver si se condolía su corazón y de pronto de esa manera buscar a Dios? Para mí eso es como algo, o sea, si a mí se enferma un hijo mío, yo lo primero que hago es pedirle al Señor que lo sane, pero ni aún así el corazón de Jeroboam cambió. Entonces, ahí debemos aprender de los errores porque eso era lo que ellos debían haber hecho, pero no lo hicieron. Y por consecuencia tuvieron la destrucción de todas muchas personas que estaban ahí. La historia es un registro para aprender tanto de los errores como de los fracasos de aquellos que los cometieron para que nosotros no los repitamos. Así como también encontramos buenos ejemplos de los buenos reyes y de las buenas líderes, también encontramos que aquellos que cometieron esos errores nos dejan ese ejemplo para que nosotros no los cometamos. Aquí hay algo que quería decirle, dice que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Eso fue lo que le dijo el Señor al rey. Dice, ¿por qué? Miren, el rey Saúl fue un mal hombre y un mal rey. Salomón fue un buen rey, pero fue un mal hombre. Y aunque ambos hombres fueron malos, Jeroboam fue el peor. ¿Por qué? Porque él se convirtió en la medida para que todos los malos reyes de Israel vinieran. Entonces, Dios comparó a Jeroboam desfavorablemente con David, por ejemplo, como David mi siervo, dijo primero, porque aunque David cayó en algunos pecados constantemente, él siempre perseveraba en la verdad, en la adoración a Dios, y esa fue la comparación que le hizo. La influencia de los líderes es grande, hermano, pero la disciplina divina busca siempre restaurar. Entonces, nos llama este capítulo a examinar y abandonar los ídolos modernos. ¿Saben que la idolatría es una de las prácticas que la vemos que desde los tiempos pasados y muchas veces creemos que la idolatría es solamente adorar imágenes, es solamente tener imágenes creadas o fotos o cosas a las que le rendimos una adoración? No, hermanos. ¿Saben que la idolatría va mucho más allá? Nosotros podemos idolatrar un hijo, podemos tener idolatría al dinero, podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar tantas cosas. ¿Qué es idolatría? Prácticamente lo que te quita el primer lugar de Dios en tu vida. Cualquier cosa que te esté robando
la prioridad de que Dios sea primero en tu vida es una idolatría. Así que eso nos sirve de enseñanza para que nosotros meditemos y a conciencia nos examinemos y le digamos, Señor, ¿qué idolatría estoy yo teniendo en mi corazón? Porque miremos las consecuencias de la idolatría, cómo Dios castigaba la idolatría y la castiga, porque Dios Él es un Dios celoso, Él no comparte su gloria. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Los versículos más destacados que podemos encontrar en este capítulo estaban en el versículo 9 que les acaba de decir, has hecho más mal que los otros que reinaron antes de ti. Entonces, por eso les leía, cómo fue Saúl, cómo fue Salomón, pero Jeroboam fue el peor. Y en Primera Reyes, el versículo 22 cuando dice, Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esos dos versículos son los más resaltados porque nos enseñan acerca de qué fue lo que pasó y por qué era que Dios, o sea, encendió su ira contra ellos. Dice, cuando vimos en este versículo, dice, a mí me echaste tras tus espaldas. Esa fue como una poderosa descripción de una intensa lucha contra Dios. Eso también lo podemos encontrar en Ezequiel 23:35, que dice, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Entonces, la última razón que implica en este descuido, en este desdén hacia Dios, es la misma manera que podemos encontrar para hablar, para describir lo que es el perdón de Dios para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él pone sobre sus espaldas. En otras palabras, Él se olvida de lo que hayamos cometido. Por ejemplo, lo que les decía del rey David. Él no tiene en cuenta los errores que cometió David. ¿Por qué? Porque él miró que a pesar de las caídas que tuvo David, a pesar de sus errores y sus pecados, David se permaneció fiel. Y David nunca puso otros dioses delante del Señor. Entonces, esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Ahora, hay algo para finalizar. Aquí ya termina todo lo que en el capítulo, en el versículo 30 nos dice que hubo siempre guerra entre Roboán y Jeroboam. Siempre estuvieron en guerra ellos dos. Pero Jeroboam murió y fue enterrado con sus padres en la ciudad de David. Y en lugar de él reinó Abián, su hijo. Siempre hubo guerra entre ellos, todos los días, dice la palabra. Estos dos hombres fueron diferentes. Roboán gobernó como un tirano y comenzó mal y se humilló ante Dios al final de su vida. Pero Jeroboam gobernó como un populista y comenzó una gran promesa y terminó terriblemente. Para concluir este capítulo, mis hermanos, solamente quiero recalcarles de que Dios no pasa por alto el pecado, pero Él siempre nos advierte primero y nos da una oportunidad. Y Él nos hace un llamado a la fidelidad y a confiar solo en Él. Y para mí esa es la enseñanza más importante de este capítulo, porque nos deja una enseñanza acerca de que no debemos practicar la idolatría de ninguna manera. Así como les decía de que idolatría puede ser muchas cosas. Nosotros podemos idolatrar muchas cosas. Entonces, el llamado de Dios para este día es que examinemos nuestro corazón y le pidamos al Señor que nos muestre qué cosas están siendo puestas como idolatría en nuestra vida y que el Señor nos pueda perdonar y nos pueda llevar a un arrepentimiento y podamos seguir fielmente a Él y que esos pecados o los errores que cometamos
no nos traigan consecuencias en nuestra vida, porque todo lo que vemos en la palabra son ejemplos, ejemplos de que si las personas cometieron errores, pues entonces nosotros no vayamos a cometer esos mismos errores. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hasta allí termina mi exposición. Yo tengo Amén. unas preguntas, bueno, pero sí, a ver, quiero No, no, que no. me diga. Prosiga, no se apure, prosiga con las preguntas. Sí, está bien. Ay, no, pero déjeme ver si las puedo poner y si no solamente las puedo leer. Pero si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, ¿qué opinan de este capítulo? ¿Qué les llamó la atención? A ver, quiero sus opiniones. Quiero ahorita sí que hablen porque ya hablé mucho yo. Ujú. Amén. A ver, Vamos a ver, vamos a ver. no todos al mismo tiempo. Es sorprendente, hermana, el profeta, ¿verdad? Aunque Jeroboam le dice a la esposa lo que le profetiza, pensando que le iba a profetizar algo, Ujú. o, el futuro del niño. Por eso iba a ella, ¿qué iba a pasar con el niño? Este, y cómo Dios responde, ¿verdad? Es increíble que muchas veces nosotros pensamos que también a Dios le preguntamos tal cosa y queremos una respuesta a nuestro favor y no mirando las consecuencias como usted dijo, ¿verdad? Y lo más sorprendente que pues sí le dice también que al nomás entra a la ciudad va a morir el niño. Otra cosa que muy el Señor, este, las consecuencias del pecado de la idolatría, él había hecho muchas cosas malas, ¿verdad? Tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Antes de cometer o hacer. Como te dijo, la idolatría no solo son, perdón, los estatuas que están en la iglesia, Ujú. es un tipo de idolatría. Pero hay Exacto. otra idolatría que te tuvo también, ¿verdad? De los hijos, de la esposa, de los padres. Ujú. Es abominación para Dios el dinero, el amor al trabajo, el amor a la casa, el amor de la esposa. Yo eso lo he podido ver en la iglesia donde yo voy en un tiempo atrás, ¿verdad? Y a veces los profetas los que son falsos profetizan cosas que no deben de hacer también, ¿verdad? Como en un caso que vi que profetizó que los dos iban a ser, Dios los unía y el final pues fue triste, porque lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿verdad? Entonces, en ese caso era la esposa o lo que sea, tenemos que tener cuidado, ¿cuál es nuestra prioridad? Eso, Así es. ¿cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? Amén. ¿Verdad? Amén. Solo es Gracias, mi hermano, por su aporte. Gloria a Dios, muchas gracias. Y eso tiene mucho que ver con mi primera pregunta, que dice, ¿qué enseñanza nos deja la forma en que Jeroboam y Roboam condujeron sus pueblos? ¿Cómo puede nuestro ejemplo influir a quienes nos rodean? Y pensemos en nuestra familia, en el trabajo o en la iglesia. Así, estos dos eran reyes y eran líderes y miren cómo influenciaron sus pueblos, su nación, que llevaron prácticamente a la idolatría a toda la nación, la llevaron a pecar a toda la nación. Entonces, ¿qué enseñanza podemos encontrar de estos dos reyes, cómo condujeron a sus pueblos y cómo puede ese ejemplo influir en quienes nos rodean? A ver, quisiera que alguien me compartiera de qué manera nosotros podemos darnos cuenta de que nuestro ejemplo puede influenciar también a nuestra familia, en el trabajo o en la iglesia. ¿Y qué enseñanza
nos dejó este capítulo acerca de estos dos reyes. Amén, hermana. Amén. Yo creo que no existe mejor manera de enseñar a nuestra familia o de incluir a nuestra familia en la alabanza de Dios que haciéndolo nosotros, ¿no? Entonces, claro, el error en ese punto era ese camino y esa ruta que tomaron estos dos reyes, en donde ellos incluyeron a su pueblo, pero en prácticas que les llevaron a donde les llevaron, ¿no? De igual manera se puede usar de forma positiva, o sea, si nosotros introducimos en nuestra vida acciones que hacen que nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo vean que nosotros estamos adorando a Dios, que nosotros nos tomamos un momento tal vez para orar o que les damos un consejo en donde les hablamos de Dios y eso. Puede ser que la primera vez no le presten mucha atención, pero en algún punto el Señor va a tocar su corazón y contrario a lo que nos podemos imaginar, es probable que se den la vuelta y nos digan, por favor ayúdame o por favor ora por mí en esto. En el caso de nuestros hijos, yo creo que el hecho de llevarlos a vivir continuamente en una vida con Dios hace que ellos vayan introduciendo eso en su forma de vida y cada vez más fuerte, más allá ya de lo que nosotros le digamos, sino hasta que ellos sientan mucho más profundamente ya por sí mismos la relación con Dios. Entonces, el ejemplo obviamente es tratar de no introducir cosas que puedan dañar esa fe y sí introducir cosas que puedan fortalecer esa fe. Amén, amén. Así debe ser. Gracias, mi hermana. Gracias por su aporte. Que Dios le bendiga. Tengo otra pregunta aquí. La esposa de Jeroboam. Creo que la hermana Joana que quería comentarle también. Amén. Amén. Bien pues, hermana. Sí, Perdón. era parecido a lo que comentó la hermana anterior a mí, pero quería agregar también, yo entré tarde, pero escuché un poco, decía que los dos hermanos, Roboán y Jeroboam, los dos comenzaron mal, pero hubo uno que cambió y al final terminó Mm, bien. El otro hizo mal, pero se quedó haciendo mal. Entonces eso también es un ejemplo para mí un buen ejemplo, porque a veces uno cree que porque empezó mal se va a quedar mal y ya no tiene arreglo. Pero siempre hay oportunidad Dios siempre da la oportunidad de que tú te mejores, de que tú cambies hasta el final. Pero si nosotros somos los que decidimos no cambiar, entonces ahí vienen las consecuencias. mm, Entonces, eso es también un buen ejemplo que aunque tú comiences mal, tú puedes cambiar. Podemos así es. cambiar y podemos hacerlo mejor y Dios siempre está ahí para perdonarnos cuando cambiamos. Y si Mm, no cambiamos y tomamos la mala decisión, pues entonces nos atenemos a las consecuencias. así es. Gracias, mi hermana. Muy importante ese punto, porque realmente es de eso se trata, de lo que estábamos diciendo, de que Dios nos da esa oportunidad. Dios nos permite que nos arrepintamos. Entonces, Dios le dio la oportunidad, lo que decíamos, se lo dio a Jeroboam poniendo a su hijo enfermo, pero ni él así se arrepintió, ni cambió su actitud. Entonces, es verdad, o sea, Dios siempre nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y corrijamos nuestro camino. Otra pregunta que tengo aquí es, la esposa de Jeroboam intentó disfrazarse para engañar al profeta. ¿Qué nos recuerda esto sobre el hecho de que nada está oculto ante Dios? Denme un ejemplo y qué significa eso para ustedes. ¿Recuerdan de qué? Eso Y se, fue, hermana, eso se parece a Génesis 3. Cuando Amén. Adán y Eva se escondieron. Exacto. No sé si pero también el Salmo 139, 7 al 9 dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? De tu espíritu, perdón, ¿verdad?
trataron de esconderse con hojas, ¿verdad? Adán y Eva trató de esconder todo sin darse cuenta de las consecuencias, salieron de ahí, ¿verdad? Y el Salmo 139, pues, más claro todavía. David reconoce, ¿a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu, y a dónde huyere de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Eso sería un ejemplo de más. Amén, amén, amén. 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 Irma, Sí, amén. dígame. A mí me acordó a Jonás. Mm. Se fue corriendo, corriendo, y no quiero hacerlo, y me voy lejos. Iba a decir un avión, pero fue un barco. Se fue en un barco. Pero quiso esconderse de Dios. Estoy lejos, 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 pensando que Dios no le iba a alcanzar donde él se fuera, y quiso no cumplir, y al final terminó cumpliéndolo, y más rápido de lo que él se pensaba. Amén. Y el resultado fue positivo, que el pueblo entero se metió en ayuno y cambió. Exacto. Cuando Y Dios- ese era el propósito, ¿no? Ese era el plan de Mm, Dios. tremendo. Amén. Amén. El pueblo de Israel adoró a ídolos visibles. Lo que decíamos ahora, de pronto tenían monumentos, estatuas, porque se le hicieron estatuas a cera. Pero ¿cuáles podrían ser esos ídolos? Y de pronto lo estuvimos hablando y ya comentando, pero quisiera que alguien me diera algún otro ejemplo de algo que pronto no hayamos nombrado en nuestra vida de hoy en día, cómo podemos Amén. identificarlo como ídolos. Amén. Amén. Am, ese tema también me llamó la atención. Eh, Cualquier ídolo es cualquier cosa. Antes yo no lo entendía, pero ya estoy aprendiendo. Que idolatría o ídolo es cualquier cosa que te aparte de tu enfoque hacia Dios, o que Dios no sea el centro de tu Amén. y de tus sentimientos en tu corazón. Porque a veces las personas van a la iglesia y visiblemente tienen a Dios en su vida, porque van a la iglesia, hacen obras, pero a veces en su corazón internamente o no oran mucho, o no leen la palabra, no tienen una comunión personal con Dios, sino que es como va para el público. Entonces, una idolatría puede ser las mismas redes sociales, que hay personas que no pueden vivir sin eso. Y muchas veces no es para buscar exactamente la palabra de Dios, sino para ver cualquier cosa del mundo, cualquier chisme, el Facebook, subir fotos. Hay personas que son adictos a subir fotos de lo que hacen, de su vida, y todo lo que hacen lo ponen en las redes sociales. Me acosté, me levanté, me dolió aquí. Eso puede ser una idolatría, porque yo veo, gracias a Dios no tengo esa parte. Me estoy analizando, porque todos podemos tener algo y no darnos cuenta. Ujú. Pero la idolatría puede ser eso, pueden ser las redes sociales, la idolatría puede ser incluso hasta una persona que nada más vive el shopping y para la tienda. Hay personas que tienen esa adicción Así es. de la tienda, de comprar. Hay mucho tipo, y entonces la idolatría puede ser como una adicción. O sea, una adicción puede ser tu idolatría también. Y tenemos que revisarnos, porque yo no lo veía de esa manera, pero ahora viendo aquí, cualquier cosa puede ser idolatría. Hasta dormir mucho, porque hay personas que nada más quieren pensar en dormir, y lo que les importa es dormir. Por dormir no pierden cualquier cosa importante, cualquier comunión con Dios, porque quieren dormir. A veces Así es. estamos cansados, es verdad, estamos cansados. Yo muchas veces estoy demasiado cansada. Yo comienzo a veces a orar y me dormí, y el otro día que me despierto, digo, ay Dios mío, me quedé dormida en medio de la oración. Pero sí, eso es para todo el mundo, para todos nosotros. Tenemos que revisarnos, porque cualquier cosa puede ser una idolatría, cualquier cosa. La Así es. pareja, los hijos, como las Ujú. madres que idolatramos a veces los hijos, porque nos inculcaron en la mente que lo más importante y lo primero siempre son los hijos. Pero lo más primero es Dios.
Y luego entonces tú sigues con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo. Amén. La idolatría Amén. también puede ser la belleza, amor al cuerpo. Ujú. Muchas personas tienen esa idolatría, amor a Sí. la belleza y todo la belleza, 3 horas bañándose, cambiándose, el gimnasio 3 horas, cirugía plástica, el salón de belleza toda la semana o cada 3 días, y todo es la belleza, eso es lo primero. Y si yo no me veo bien, pues yo no me siento bien. Y no necesariamente, tú puedes presentar tu belleza de una manera natural, sin tener que pasar tantas horas maquillándote, arreglándote, el gimnasio, y gastan, y si tú sumas a la semana cuántas horas tú le dedicas nada más a la belleza física, no se va a corresponder nunca con la hora que uno pasa hablando con Dios, Así es. leyendo su palabra. No es que no estemos bonitos, es que no sea la idolatría al culto, a la belleza y al cuerpo. Exacto. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Gracias por su aporte, hermana Joana. Dios le bendiga. Hermano Jorge, bien pueda. Tiene la mano levantada. Amén. Bueno, yo creo que nuestra hermana Joana, eh, me parece que ella hizo algún diplomado. Ella definió absolutamente todo, todo, todo. Es maravilloso, Amén, gloria a todo lo Dios. que ella dijo. Eh, Quisiera agregar a lo que ella dijo, sería como, no puedo decir muchas cosas porque ella creo que lo dijo todo, pero me gustaría definir un punto, que la idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo. Ujú. Amén. La Biblia dice que Dios debe de ser el centro de todo en nuestra vida y todo lo que ocupa ese lugar entonces se convierte en idolatría. Por ejemplo, nosotros, como decía nuestra hermana, podemos comer, podemos dormir porque está establecido, Dios puso el alimento para que comamos, pues tenemos que dormir porque hay que descansar, hay que arreglarse, todo eso es bien. Pero cuando esas cosas ocupan el primer lugar en nuestra vida, entonces Ujú. ahí es idolatría. Ahí ya el dormir para mí es más importante que todo, pues entonces ya lo estoy idolatrando. Ujú. Comer es más importante que todo, como decía mi hermana. Entonces ya estoy idolatrando. Entonces simplemente quería hacer ese aporte en ese tenor, mi hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Jorge. Muy buen soporte. Bueno, para terminar, después de estudiar este capítulo, ¿qué cambio, qué cambio concreto sientes que Dios te invita a hacer en tu vida o en tu comunidad con lo que hemos podido aprender de este capítulo? ¿Piensas que hay un cambio? Y yo pienso que personalmente, con lo que estaba compartiendo mi hermano Jorge y mi hermana Joana, es precisamente eso, es lo que yo les decía al final, examinarnos qué realmente está ocupando ese primer lugar en nuestra vida, a qué le estoy dedicando más tiempo. Si algo está ocupando el primer lugar y ese no es Dios y no es su palabra y no es estar en su presencia, entonces que examinemos esa parte, ¿no? Esa parte en nuestro corazón y eso es como la invitación que Dios nos hace para que tengamos como esa conciencia de que cualquier cosa puede convertirse en idolatría en nuestra vida. Y sabemos que Dios aborrece la idolatría y que eso nos puede acarrear consecuencias malas para nosotros y para nuestras generaciones. Amén. A ver, ¿alguien más quiere compartir su opinión? ¿Qué cambio concreto puedes sentir de que Dios te está invitando a hacer en tu vida en cuanto en lo que aprendimos en este capítulo? Amén. 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 Yo pienso, este tema me está interesando tanto porque yo me lo estoy poniendo el sombrero para mí. Eh, Qué bueno.
Pensar, por ejemplo, cada uno, y yo lo voy a hacer también, sumar la hora de cada cosa que uno hace y luego poner la hora que uno le dedica a Dios y ver cuáles de todas esas cosas es la que uno más le dedica tiempo de tiempo y también en pensamiento. Entonces luego ahí uno hace la comparación y decir, bueno, yo estoy dedicándole al Señor una hora diaria y le dedico 4 horas a las redes sociales. Ah, claro, aclarando que uno puede dedicarle tiempo a las redes sociales, como en este momento nosotros estamos utilizando una, una plataforma social, pero estamos hablando del Señor. Pero yo me refiero a cuando uno la utiliza viendo los perfiles de otra gente, subiendo fotos que no aportan a nada, viendo cosas que no aportan a nada, no nutren, no edifican, a esas horas que yo me refiero, porque en verdad uno a veces se mete en el celular a buscar una palabra de Dios y termina viendo otras cosas que no tienen nada que ver. Y ahí se te va Mm. 1 hora, 2 horas. Entonces uno calcula a qué uno está dedicando tiempo. La gente que se meten en la tienda duran 5 horas en una tienda, haciendo nada, viendo cosas. Y cuando uno está en la tienda, uno puede pensar en Dios, pero es más fácil que uno lo que esté pensando es en vanidad y en belleza y en cosas que no van a edificar. La persona que le gusta dormir demasiado, que cuenten, "Bueno, yo duermo 10 horas al día. ¿Qué tú estás haciendo en esas 10 horas? Durmiendo, tú no te estás edificando. Ok, tú puedes tener un sueño que el Señor te revele y todo, pero usualmente uno lo que está es dándole oportunidad al cuerpo de que tenga más pereza, porque te levanta más cansado cuando duerme demasiado. Entonces, analizarlo en cada sentido, porque todos tenemos un poquito de idolatría sin darnos cuenta. Yo no lo sabía hasta que me metí hoy. Hoy yo estoy pensando, ok, yo tengo idolatría también. Entonces, lo que yo pienso hacer es, porque me tocó ese tema, como que me puse el sombrero y los zapatos, y me quedaron justos, quedaron al justo, bien. Yo, en lo que yo tenga idolatría, que yo descubra que mi idolatría es eso sin darme cuenta, yo meter a Dios ahí también y sacando la idolatría. Entonces Ujú. yo tengo que hacerlo y yo creo que cada uno debe de saber o pensar o reconocer en qué está dando idolatría. En ese tiempo, por ejemplo, si tu idolatría puede ser ir al gimnasio y tu belleza física, pues entonces vete para el gimnasio escuchando las palabras, ve haciendo ejercicio y orándole al Señor. Y ahí tú estás cambiando un poco algo que te llenaba de idolatría y tú estás metiendo al Señor. O sea, es como, podría ser como una, no sé si llamarlo terapia o una manera de ir cambiando, porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces no es que uno va a decir de repente, no, no voy más al gym. No tiene que dejar de ir, pero sí ve metiendo a Dios más. Y eso en cada cosa. Si va para la tienda, en vez de durar 3 horas en la tienda, dura 2 y vete oyendo la palabra. Y si encuentra a alguien, le puede hablar de la palabra, le predica algo. O sea, va usando ese tiempo que tú estás utilizando como una idolatría inconsciente y ve metiendo a Dios ahí. Mm. Pues eso me parecería a mí, yo lo voy a poner en práctica porque en verdad ese tema de idolatría yo no me había sentado a pensarlo hasta este momento. Y el ejemplo que nosotros damos como cristianos a otra persona, y la otra persona nunca se van a dar cuenta que eso es idolatría porque nosotros como cristianos lo estamos haciendo. Entonces no estamos dando un ejemplo y tenemos que fijarnos viendo el ejemplo que nosotros damos. Eh, que Dios tiene que ser el centro. Cuando despertamos por la mañana, en vez de pensar en los problemas y tomar el celular corriendo para ver qué pasó, si hay una nueva notificación, y me lo digo para mí misma, porque yo de que me levanto miro el teléfono para ver qué hora es darle gracias al Señor y pensar en el Señor primero. Y ahí poquito a poco uno se va moldeando el cerebro y las emociones y los hábitos. Amén. Así es, mi hermana. Muchas gracias, hermana Joana, por su aporte. Es verdad. Y como les decía también al principio, ese capítulo a mí me dejó mucha enseñanza y me llevó a poder concientizarme igual de lo mismo, ¿no? Porque este capítulo es algo que nos habla específicamente de lo que fue la desobediencia y de la idolatría y todo como trae sus consecuencias. Entonces lo lleva a uno a examinarse uno mismo para que no exista eso en uno, porque para eso están.
las enseñanzas en la palabra para que no cometamos los mismos errores, para que Amén. nos sirvan de ejemplo y nosotros podamos tener un cambio de actitud en nuestra vida. Amén. Amén. Sí, Amén. amén. ¿Puedo decir algo, hermano? Y bien pueda, mi hermano. No, yo solo que te dijo que, bueno, aquí hay una enseñanza que para nosotros y yo creo que el Salmo 95, el 7 y el 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este, Dios no está hablando, como dijo la hermana, es algo que debemos de oír, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Mm. Tenemos que poner atención, no ser, como dice aquí, ¿verdad? No endurezcamos nuestros corazones, ¿verdad? Porque a veces cuando nos tocan las cosas, como que nos molesta, ¿verdad? Entonces, tiene razón, ¿verdad? De que, por ejemplo, en este tiempo de septiembre, toda la gente quiere cambiar de su teléfono. Se había, viene el nuevo iPhone y dice, ahí, yo tengo en el trabajo un amigo que todos los septiembre cambia de teléfono, nuevo iPhone, y vende el que él tiene. Y lo que decía la hermana, las redes, pero si usamos las redes como las estamos usando ahora, es de beneficio para nuestra vida espiritual, Así es. ¿verdad? Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No, sí, no. Mm. Bueno, Vamos. hermano Jamison va a decir algo. Ah, no, parece que no. ¿Sabe qué, mi hermana? Hay un punto en este capítulo que a mí me llamó mucho la atención y precisamente fue el versículo 13, donde el Señor dice, el profeta le da la palabra a la mujer de Jeroboam, ¿verdad? La esposa de La Jeroboam. esposa, Ujú. y le dice, y todo Israel lo endechará y lo Ujú. enterrarán, porque de los hijos de Jeroboam solo él será sepultado, por Sí, es verdad. cuanto se ha hallado en él, no se ha hallado en él, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Ujú. Israel, en casa de Jeroboam. A mí me llamó mucho la atención porque en la cultura hebrea, eh, morir sin sepultura era señal de maldición. Y Dios había dado una profecía precisamente en los versículos que usted estuvo estudiando el día de hoy. Cuando el Señor le da la profecía, dice que ninguno de sus hijos iba a morir, iba a tener sepultura. Decía que los que murieran en el campo se lo iban a comer, es decir, las aves, eh, Ya sabes, y los que murieran en la ciudad y los perros. los perros, exactamente. Mas, sin embargo, como en este niño se hallaron algunas cosas buenas, dice la escritura que él era el único que iba a ser sepultado. O sea, en otras palabras, era el único que no iba a acarrear maldición. Mas, sin embargo, como Dios había dicho que su linaje no iba a permanecer, sino que él iba a ser cortado de sobre la faz de la tierra, miramos que Ujú. este niño murió, pero realmente no fue condenado. Y el ver esto indica que la palabra de Dios se tenía que cumplir, mas sin embargo no pagaron los justos por pecadores.
porque dice el Así texto es. que en él se halló algo bueno y Dios Mm, permitió que de todos los hijos de él, el único que tuvo una sepultura indicando que no había maldición, porque recuerde, cualquier persona en una familia que moría sin sepultura era señal de maldición. Así que Dios indica con esto que el niño no estaba maldito a causa de que Dios había encontrado algo bueno. Y esto llamó mucho mi atención. amén, amén, sí, mi hermano, muchas gracias. De Amén. verdad que sí, era un buen punto para tocar porque sí, yo también lo había mirado y se me pasó por alto decírselos, pero la verdad que fue eso, de que solo él, dice la palabra que fue enterrado y fue endechado y fue llorado por todo el pueblo y fue el único que fue sepultado, pero fue precisamente por eso, por esa razón. Muchas gracias, mi hermano, por su aporte. Amén. Amén. Bueno, entonces, si nadie más tiene alguna otra cosa que decir, damos por terminado entonces el día de hoy. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, oh Dios, que nos has permitido, Padre Santo, reunirnos en esta hora, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra cuál es el camino que debemos de andar. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque hoy reconocemos, Señor, que solo tú te mereces el primer lugar en nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos por todas aquellas veces en que hemos permitido que otras cosas ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Puede ser el trabajo, las preocupaciones, el dinero, nuestros propios deseos, todo lo que se haya convertido en ídolo, Señor, y que te hayan desplazado en el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Muéstranos, revélanos, Señor, y permítenos que podamos arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, y que de ahora en adelante tú seas nuestro único Dios, que tú seas el primero en nuestro corazón, el primero en nuestra mente, el primero en nuestra vida, Señor. Y así como tú llamaste a Israel al arrepentimiento, tú nos estás llamando en esta noche, Señor, para que tengamos una fidelidad constante contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir con un corazón íntegro, a tomar decisiones que te honren, Señor, a que podamos también influir para bien a todas aquellas personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, para que nosotros podamos ser ese ejemplo. Como dice tu palabra, somos cartas leídas y, Señor, que ellos puedan ver en nosotros un buen ejemplo de liderazgo, Señor, de alguien que te ama, de Amén. alguien que te tiene a ti como en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir con un corazón íntegro, Señor, para que también podamos ser como esa luz en medio de esas tinieblas, Señor. Enséñanos también a confiar en tu palabra y a obedecerla, Señor, sabiendo que todos tus caminos siempre nos han de traer paz y bendición. Ayúdanos, Padre Santo, cada día en todas las cosas que tengamos que enfrentar, Señor, para que tú seas guiándonos, iluminándonos, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor, en todo lo que tengamos para hacer, Señor. Padre, yo te pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos en esta noche que nos hemos reunido, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por sus familias que están aquí representadas. Señor, bendíceles, bendice sus hijos, Señor, sus parejas, Señor, su entorno, sus trabajos, Señor, su entrar, su salir. Guárdales, protégeles, Señor. Que ángeles vengan y acampen alrededor de cada uno de ellos, Señor, que Amén. nos bendigas en esta noche con una bendición espiritual y celestial. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, permite que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que dé fruto y de fruto abundante al 100%, Señor, que nos ayudes para que de ahora en adelante, Señor, tú seas
el primero en nuestra vida, Señor. Amén. Gracias te damos por tu amor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos que no se pudieron conectar, Señor. Permítenos descansar a los que vamos ahorita, Señor, a acostarnos, que tengamos un sueño reparador, Señor, y que este fin de semana, Señor, podamos estar siempre delante de tu presencia y haciendo siempre lo que a ti te agrada, Señor. Amén. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, solo a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas Amén. gracias por estar aquí. Amén. Amén. Dios le bendiga, Martica. Amén. Los amo. El Señor me Amén. God bless you. Buen fin de semana. Amén. Aleluya. Se les